¿Cómo gestionamos la culpa? Oigan, seguramente se preguntan sobre este tema, ¿cómo lo abordamos o si lo vivimos o no lo vivimos? Y para ello está Yasenki Pedraza esta mañana que nos va a hablar un poquito más del tema y vamos a preguntarle muchísimas cosas que tenemos ahí pendientes. ¿Cómo Bienvenida. estás, Carlita? Bonito día. Igualmente, gracias. Oye, fíjate que la culpa es un asunto, le decía Carlita al principio, que no todos lo aceptamos, todos lo sentimos alguna vez y menos lo trabajamos. Sí, qué importante es gestionarla, porque definitivamente la culpa es una de las emociones que más nos aprisionan, nos encadenan, nos paralizan, incluso muchas veces nos aíslan, sentimos culpa sobre algo y entonces tendemos a aislarnos y sobre todo entrar en ese círculo vicioso donde no podemos avanzar y donde sentimos que no estamos llegando al siguiente nivel, que no estamos evolucionando, y qué importante es tener conciencia, una conciencia pues como con mucha apertura, porque el tema de la culpa sí es como muy peculiar, para entenderla desde otra perspectiva. Es súper importante. Primero, hay dos factores que los seres humanos tenemos en cuanto a la conceptualización de la culpa. La primera es de qué me siento culpable yo o qué hace que yo me sienta culpa, ¿no? Y la otra es de qué estoy culpando al otro, de lo que me está pasando en el presente, de lo que me pasó en el pasado, de lo que está transcurriendo en mi vida y cómo le doy la responsabilidad a otra persona, ¿no? Es como las dos perspectivas. Ahora, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción, lo hemos mencionado ya muchas veces, una emoción se origina a través de un pensamiento repetitivo, pero hay algo súper interesante en la culpa, dos factores. Uno, que se origina a partir del juicio. Es decir, lo que yo creo que está bien o mal. Y la otra, la culpa se genera siempre en el pasado. O sea, yo no puedo sentir culpa de algo que no he hecho o que estoy haciendo en este instante, ¿sí? La culpa siempre va a venir a partir de algo que ya pasó, y como ya pasó, yo ya tuve esa experiencia de verlo cómo transcurrió, y entonces como no me gustó, me hizo sentir incómodo, ya entonces ya digo que está mal y generó una culpa, ¿no? Sí. Por eso. Es cierto, fíjate que ahorita que lo decías estaba recordando que muchas veces nos vamos a la reacción opuesta. Cuando sentimos culpa, la mayoría de las personas, no digo que todos, pero nos vamos por la parte de ofendernos, de dejar de hablar, de irnos, en lugar de enfrentar. ¿Por qué? Porque es muy difícil pedir una disculpa, sobre todo cuando la idea fue profunda o cuando la experiencia fue dura, mejor nos aislamos y luego hablamos de la parte victimosa, ¿no? Claro, y qué importante es esta parte de, les decía hace un momento, la responsabilidad, pero la responsabilidad consciente. ¿Qué significa? Precisamente tomar en cuenta esto. La acción ya pasó, ¿sí? Es algo que ya hice y que ya no, o sea, haz de cuenta, voy a chocar y freno y tengo la posibilidad de no chocar, pero cuando choco ya no puedo volver atrás, o sea, ya choqué, ya no puedo deschocar, ¿no? Entonces, si ya transcurrió esa acción, si ya transcurrió esa lección que hicimos que no nos hace sentir cómodos, entonces responsabilizarnos como, primero, identificando que, bueno, lo hice, lo materialicé en el momento presente y yo creí que era lo mejor, ¿sí? No fue una mala intención ni una con la intención de dañar a nadie, vamos, ¿no? Entonces, ok, si ya tengo conciencia de eso, el siguiente paso es tomar acción. ¿Qué sigue? Si se trata de que ofendí a un tercero, le estoy haciendo daño a alguien, estoy provocando, que siempre va a haber consecuencias de nuestras acciones, entonces estoy provocando algo que no me gusta o que no me gustaría o que a la otra persona le está haciendo daño, entonces precisamente eso, me acerco, me comunico, veo la forma en la que se pueda llegar como a un acuerdo y que también la otra persona tenga esa satisfacción de saber que no fue una acción malintencionada, ¿no? Okay. Oye, Yasenki, ¿y qué pasa cuando se siente culpa generalmente por acciones que repetitivamente están en tu vida cotidiana? Por ejemplo, sientes culpa por no haber ayudado al otro, sientes culpa porque dices, es que debí estar ahí y no te lo perdonas hasta cierto punto. Súper bonita la pregunta que acabas de hacer, Carlita, porque precisamente también eso es responsabilidad consciente. Cuando yo
me doy cuenta de que en ese momento no estuve tan presente, es decir, mis 5 sentidos no estuvieron ahí, no fui empático, no le dediqué tiempo a una persona, y entonces, bueno, eso ya pasó. ¿Cómo lo enmiendo? Si la persona todavía está y quiero tener una relación con ella, con acciones posteriores, y si no, siempre la vida te va a regalar una experiencia para que sanes esa culpa. Y entonces ahora sí tomes acción, ¿no? Con X persona no estuve, ya esa persona no está en mi vida, y entonces va a llegar otra persona en la que yo voy a poder poner en práctica ese aprendizaje. Oye, Yasenki, yo lo entiendo como que de repente ese y muchos otros sentimientos, suponemos que tenemos el control, suponemos que queremos tener el control al momento, pero es en este caso aceptar que no siempre tienes el control, y aceptar que la enmienda no puede estar siempre específicamente en el mismo punto, sino a lo mejor la enmienda puede estar en otra área, por ejemplo, en los hijos de esa persona, ¿no? Okay. Lo tuyo y mío ya no tiene solución, pero sí puedo hablar de ti bien, sí puedo expresarme mejor, hacerme responsable cuando me tope con tus hijos, con tu entorno. Eso podría ser, ¿no? Sí, claro, y de esa forma, precisamente con esa presencia en acciones que no hice en un pasado y que ya detecté que sí me gustaría haber podido realizar, entonces siempre va a haber oportunidades. Sí, de interactuar, sobre todo también la parte de no quedarte con emoción y esta sensación de ya me equivoqué y ya todo está perdido, ¿no? Esa parte es súper importante. ¿Y cómo podemos trabajar para sanar esa parte de la culpa? Primero trayéndola. Constantemente está presentándose en nosotros y que ya lo tenemos detectado, ¿cómo podemos desecharla? Haciendo cosas diferentes. Esa parte es súper importante. O sea, tomen conciencia, estoy repitiendo una acción que me lleva a sentir culpa, la clásica dieta, ¿no? Por ejemplo, y ya no hice la dieta o ya la empecé y ya la rompí, y entonces siento culpa de lo que estoy comiendo. Ok, a partir de este momento voy a ir hacia adelante, y entonces voy a poder poner en práctica mi presencia de no voy a hacerlo porque yo, o sea, no voy a comer algo que no debo porque yo decidí tener este régimen alimenticio y lo voy a cumplir, ¿no? Porque es mi palabra, porque yo me lo prometí, y entonces así vamos como con poquitas acciones o pequeñitas acciones, haciéndolo todo diferente, y entonces se va transformando. Entiendo que será como hacernos el proceso más sencillo, o sea, ayudarnos a que sea menos dolorosa la reparación de la culpa, ¿cierto? Así es. Sí, y sobre todo tener esta parte como bien clara de que la culpa, lejos de hacernos pues como evolucionar, ir aprendiendo y demás, nos frena este proceso evolutivo del ser humano. O sea, cuando tú sientes culpa, entras en ese círculo vicioso y no paras, y no paras, y no paras, y es una emoción que va creciendo, y de verdad, o sea, a lo mejor muchas veces son culpas chiquitas, por así decirlo, pero sí nos aíslan, nos ponen de mal humor, sobre todo nos desconectan de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestro ser, de lo que queremos hacer, o sea, de ir como al siguiente nivel. O sea que, Carlita, a ver si estás de acuerdo conmigo, lo que pasa es que la culpa nos lleva a creer que eso nos define como personas, cuando y te no encasilla. Es así. Ajá, exacto, si yo te fallé a ti, eso no quiere decir que yo tenga que cargar mi culpa con los demás y que yo voy a hacer así con los demás. Las circunstancias estando contigo me llevaron a cometer un error, pero no debo cargarlo conmigo porque a mí esto no me debe de definir. Exacto, porque ya tienes otra conciencia y porque ya te permitiste eso, ir al siguiente nivel, ya evolucionaste. Lo que sucede hoy, mañana para ti va a ser un aprendizaje, si así te lo permites, ¿no? Claro. Entonces, pues ya no eres la misma persona y no tienes por qué ir por la vida, con las personas o al transcurrir los años, definiéndote como yo voy a poner una culpa súper básica, la infidelidad, ¿no? Yo soy infiel, yo soy infiel, yo soy infiel. Ok, todos podemos ser infieles. A lo mejor tú fuiste ya, tuviste una experiencia, un aprendizaje, y eso, como dices tú, no te define. Entonces, a liberarse de culpas, por favor. Ay, sí, qué interesante. Quedarnos con esa tarea de que, o sea, no se acaba la vida, no es tan grave, no te define, no debes de cargarlo, sino ir adelante, ¿cómo modifico eso, no? Claro, y responsabilizarse, eso es bien importante. Háganse responsables de sus experiencias y transfórmenlo en conocimiento. Muchas gracias, Yasenki, por estar con nosotros con este tema tan interesante. Se nos acabó el tiempo, pero te esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Vamos a una pausa.
Bye.